congresista de la provincia de La Suay, Juan Cristóbal Lloret, representa al movimiento Unión por la Esperanza. Juan Cristóbal, muy buenos días. Gracias por acompañarnos en esta mañana y más allá de los temas económicos y el tema de la proforma presupuestaria que de alguna manera ha convocado este diálogo, quisiera también abordar con usted algunos temas de coyuntura. Uno de ellos, la resolución que tomó la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional para iniciar el juicio político al defensor del pueblo, Freddy Carrión. ¿Cuáles son las lecturas que tienen ustedes, pero sobre todo la participación que tendrá Unión por la Esperanza en este proceso? Buenos días, bienvenido. Muchas gracias, Rosana. Buenos días. Un saludo muy cordial para usted en esta mañana y, por supuesto, para la directa audiencia de Ondas Azuayas. Gracias nuevamente por la entrevista. Con respecto a esa inquietud, estimada Rosana, bueno, se ha llevado adelante el proceso de juicio político ante el defensor del pueblo, Freddy Carrión. Hay una serie de observaciones que nosotros tenemos como bancada dentro del proceso. A nuestro modo de ver, aquellos argumentos que sustentaban ese juicio político fueron esclarecidos y fueron sustentados adecuadamente por el defensor y por los diferentes personajes que acudieron a la Comisión de Fiscalización. Es por eso que nuestra votación el día de ayer en ese informe fue abstención. Más sin embargo, la mayoría de la comisión cree necesario llevarlo a juicio político dentro del Pleno de la Asamblea Nacional y es por eso que se aprobó un informe que recomienda el juicio político. Nosotros tenemos algunos reparos. ¿En qué sentido? Hay una serie de elementos que salieron a la luz que no han sido esclarecidos en otros ámbitos, no en el ámbito de las acusaciones, como por ejemplo, cómo asoman cerca de $45,000 en el departamento del exministro de Salud, el señor Falconi. No ha sido explicado. También ya cuando usted revisa los videos completos y con los señalamientos que hizo la defensa de Freddy Carrión, se puede evidenciar que quienes más bien forcejean ahí es la pareja sentimental del señor exministro de Salud, quienes tienen ahí un conflicto, digamos. Hay otros elementos que también han salido a la luz que no quedan claros dentro de la comisión, como por ejemplo, cómo fue que lo detuvieron al señor Freddy Carrión, al defensor del pueblo. Primero dijeron que era un delito flagrante, era una flagrancia, pero resulta que según los testimonios que se dieron en la comisión del personal policial y todos los que acudieron, dieron cuenta de que el señor Freddy Carrión sale de su departamento por sus propios medios, llega a la casa de un sobrino, luego va al hospital para que lo puedan valorar y recién ahí lo detienen. Y lo detienen supuestamente por haber violado el estado de excepción. No por un delito flagrante, como se lo había dicho en un primer momento. Entonces hay una serie de contradicciones, digamos, dentro de ese proceso, lo que al final del día, en una valoración que hacemos como bancada de UNES, nosotros tenemos un voto abstentivo. Ojalá y no sea, Rosana, esto una vendetta en contra del funcionario que le puso el cascabel al gato al señor Moreno. No se olvide que fue el defensor del pueblo, luego de las jornadas de protesta de octubre, en el cual devinieron de más de una decena de personas fallecidas, quien planteó una demanda por delitos de lesa humanidad en contra del exmandatario, en contra de la ministra Romo, en contra del ministro de Defensa. Y ojalá no sea esta una vendetta o una trampa que le tendieron precisamente para hacerse de esa vendetta al defensor del pueblo. Ojalá y no sea, ojalá y no sea. Juan Cristóbal, si bien ustedes dejan esa duda de que podría tratarse de una trampa lo que ocurrió ese día con el defensor del pueblo en el departamento del exministro de Salud, sin embargo, ¿considerarían ustedes la idea de que efectivamente hubo cierta responsabilidad en materia de el cargo que él ejercía, de las funciones que él ejercía, el encontrarse en ese momento en medio de un estado de excepción y en el estado además en el que él se encontraba? Hay una responsabilidad también ahí y eso implica darle una respuesta al pueblo ecuatoriano de la calidad y las condiciones en las que ejercen sus funciones los servidores públicos. Bueno, en el testimonio del defensor del pueblo, él dice que acude precisamente al departamento de Falconi porque Falconi le iba a entregar información con respecto a los vacunados VIP. Vacunados VIP que, por cierto, todavía no ha sido esclarecido en el país. Nadie ha dicho nada sobre los vacunados VIP.
Eso está en el silencio absoluto. Aquí en el Azuay también existieron vacunados VIP, no se olvide, estimada Rosana, y en todo el país. Pero quizás nos preguntamos, Juan Cristóbal, un funcionario acude, ¿a qué horas acude? ¿Bajo qué circunstancias? En un estado de excepción y acudo por una gestión y digamos, me pego uno que otro traguito de paso. ¿Alguna situación así? Bueno, Rosana, de la versión que yo pude ver en la comparecencia del señor Freddy Carrión, él tiene su justificación en el sentido de por qué acudió, porque le llamó precisamente el exministro de Salud, Falconi, y dijo, tengo una serie de información con respecto a los vacunados VIP y otras acciones que se habrían estado cometiendo, acciones irregulares que tienen que ver con procesos de contratación pública, tratando de favorecer a amigos de Moreno. Eso dicen sus declaraciones, son públicas, a amigos de Moreno que tenían alguna relación con alguna farmacéutica. Entonces él acude, él dice que le dan 2 copas de vino, aparentemente lo drogaron, eso es lo que dice él, y después de eso no recuerda mayor cosa, no puede ser que se haya emborrachado, digamos, con 2 copas de vino. Es más, él se hace un examen toxicológico al día siguiente y resulta que no tiene esos niveles de alcohol o esos niveles de toxicidad, digamos, fruto de un estado de alcoholemia, digamos. Entonces, esa es la versión que tiene Freddy Carrión. Efectivamente, había el decreto 1291 que plantea el estado de excepción, pero no se olvide que ese decreto 1291 se exceptúa precisamente al personal de la Defensoría del Pueblo. Por lo tanto, no hubo una transgresión del decreto o del estado de excepción 1291. Ahora, Juan Cristóbal, si bien hay 2 momentos, ¿no? Uno de ellos es el proceso que se ventila en la justicia ordinaria y otro, al interior de la Asamblea Nacional, un juicio político. ¿Esto quiere decir que ustedes, como bancada, como UNES, en caso ya de llegar a desarrollarse este juicio político, no apoyarán la sanción? Bueno, como usted bien lo dice, estimada Rosana, son 2 vías paralelas que se están juzgando el accionar de este funcionario. Él tendrá que responder en el ámbito penal, lo que le corresponda, por los delitos a los cuales se le está acusando. Y es precisamente por eso que no puede haber, digamos, ese doble juzgamiento. Entiendo que hay un proceso en el ámbito penal que tendrá que avanzar, y en el ámbito político, evidentemente hay un informe que recomienda el juicio político, hay que darle el debido proceso, y dentro del debido proceso está el legítimo derecho a la defensa. Y el defensor del pueblo acudirá a la Asamblea Nacional, ejercerá su legítimo derecho a la defensa, estarán los proponentes del juicio político, que ya se convierten en interpelantes, los interpelantes plantearán también sus argumentos, y al final de eso, estimada Rosana, nuestra bancada tomará una posición. No podríamos hacerlo antes, sería adelantar criterio, mas sin embargo sí le doy esos elementos que me parece que son importantes. Ojalá y no estemos ante la vendetta de la mesa chica, estimada Rosana. La mesa chica era la que tomaba ese tipo de decisiones, a quién perseguir, cómo judicializar, a quién no judicializar. Lamentable lo que vivimos en los últimos 4 años con Moreno, con la señora Romo, con los funcionarios muy cercanos al gobierno precisamente de este nefasto personaje que resultó para el país, como es el expresidente Lenín Moreno. ¿Y quién le puso el cascabel al gato? Yo debo reconocer, y el pueblo ecuatoriano debe reconocer la frontalidad del defensor del pueblo. Él fue el que puso una demanda penal por delitos de lesa humanidad por un informe de una comisión de la verdad, una comisión que estableció una serie de responsabilidades del Estado ecuatoriano y sobre todo del mandatario, de la señora Romo, del señor ministro de Defensa, con respecto a los hechos de octubre, los más de 10 muertos que se dieron luego de las jornadas de octubre. Y me asombra, y debo decirle, me asombra cuál es la posición de Pachacuti, el único que salió a la defensa precisamente en esos hechos dolorosos que vivió el país en la jornada de octubre, precisamente fue el defensor del pueblo. Y hoy resulta que los propios Pachacuti son los que le llevan a juicio político. Esas son las cosas que no se entienden, al menos desde el punto de vista político. Y en el ámbito jurisdiccional o judicial serán las instancias las que puedan determinar los actos o aquellas acciones que habría cometido el señor Carrión. Juan Cristóbal, avanzando en otro tema, la proforma presupuestaria emitida por el
presidente de la República, Guillermo Lasso. El movimiento UNES ha expresado, ha hecho pública ya su posición, se ha sumado a la posición del Partido Social Cristiano, a la posición de Pachacuti. Esto quiere decir que la Proforma no encontraría los votos necesarios al interior de la Asamblea Nacional para ser aprobada. ¿Cuáles son las razones? Una de ellas, de lo que pudimos escuchar, es que le estaba dando la espalda al pueblo ecuatoriano. Otra de las justificaciones que hemos podido observar es que no existe un plan nacional de desarrollo, que una Proforma no puede presentarse sin un plan nacional de desarrollo. ¿Cuáles son las observaciones que tienen ustedes y que les ha llevado precisamente a tomar esta decisión? Gracias, Rosana. Evidentemente son razones de orden técnico, jurídico, y también hay razones en el orden social, político. Voy a las razones de orden técnico-jurídico. ¿Qué es lo que establece el Código de Planificación y Finanzas Públicas en el artículo 38? Precisamente establece que previo a la aprobación de la programación cuatrianual, de la programación presupuestaria, se establece que se tiene que conocer y aprobar el Plan Nacional de Desarrollo. ¿Por qué? Porque es lógico, un presupuesto general del Estado obedece, es un poderoso instrumento de desarrollo, de planificación, porque la ejecución de cerca de 32.000 millones de dólares, lo que va a lograr al final del día, si es que hay un alineamiento con ese plan de desarrollo, es acortar las brechas sociales, es reducir la pobreza, es la generación de empleo, y para eso se necesita primero conocer ese Plan Nacional de Desarrollo. Pues eso es lo que dice la ley, el Código de Planificación y Finanzas Públicas. Yo le pregunto, ¿usted cree que el presidente Lasso conoce o ha elaborado el Plan Nacional de Desarrollo? ¿Cuál es el objetivo que tenemos dentro de ese Plan Nacional de Desarrollo? El Plan Nacional de Desarrollo tiene que enmarcarse en una herramienta más grande, que es la Agenda 2030 incluso. La agenda mundial es una agenda mundial para poder contribuir precisamente con esas desigualdades, con esas brechas sociales. Nada de eso se ha dicho, nadie lo conoce, ni siquiera se ha presentado ese Plan Nacional de Desarrollo. Primer elemento de orden jurídico y también de orden técnico y de orden lógico, estimada Rosana, de orden lógico. No podemos poner la carreta delante de los bueyes. Lo segundo que establece la Constitución es que los presupuestos de salud y educación tienen que incrementarse el 0.5% en su valoración anual, hasta lograr un porcentaje que está establecido en la propia Constitución. ¿Qué es lo que hicieron para aprobar esta proforma? Claro, dice, hemos incrementado los presupuestos de salud y educación, pero están comparando peras con manzanas. Están comparando lo ejecutado en el año 2020, un año de pandemia, versus lo presupuestado en este nuevo año. Es decir, claro, yo en el 2020, en el periodo anterior, presupuesté 1.000 millones de dólares. Durante ese ejercicio lo fui reduciendo, porque eso sí se permite una reducción o una modificación hasta el 15%. Yo lo fui reduciendo y al final de los 1.000 terminé en 800. Eso es lo que ejecuté. Y resulta que ahora le pongo 850 para poder cumplir con ese presupuesto en educación y en salud. Pero en el fondo se están reduciendo, y ahí es cuando decimos que se da la espalda al pueblo ecuatoriano. Se están reduciendo los presupuestos, y eso es muy grave, los presupuestos de salud y educación. Vayamos al Hospital Vicente Corral Moscoso y veamos si es que tienen todos los materiales necesarios, tienen todos los medicamentos, hay una atención inmediata, oportuna, proba. No existe, digamos, hay una serie de falencias en el Ahora, sistema. Juan Cristóbal, quizás aquí es importante aclarar también una situación, que este presupuesto es para lo que resta del año 2021, no es para el año siguiente, es decir, no es el presupuesto de 2022. Entonces, en este contexto, las circunstancias y las condiciones son las mismas, es decir, de lo que ya se presupuestó en el gobierno anterior con el presidente Lenín Moreno para este 2021, de aquí lo que queda es este presupuesto en lo que resta de este año, es decir, para estos pocos meses. Sí, y que el próximo presupuesto será otro documento, sin duda alguna, que si no me equivoco debe presentarse en noviembre. Sí, eso es real, estimada Rosana, pero más sin embargo eso ya pone en evidencia, digamos, cuáles son las prioridades de este gobierno. Si yo estoy gobernando este país o esta nación, desde el primer día yo ya marco cuál va a ser la pauta de lo que será mi visión, digamos, de desarrollo. Primero, aquí no hay visión de desarrollo. Lo segundo, se están marcando que sus prioridades no son la educación ni la salud tampoco. ¿Y por qué es importantísimo sobre todo el desarrollo de la educación? Porque la única forma de poder salir del subdesarrollo, tal como yo lo entiendo, no sé qué es lo que entienda el gobierno de Lasso,
es precisamente apuntalar o apuntar a la economía del conocimiento, es la capacidad del ser humano, la capacidad intelectual del ser humano de poder desarrollarse y contribuir al desarrollo del país y de la nación. Esa es una visión de presente y de futuro. No podemos continuarnos o quedarnos solo en un modelo primario exportador o un modelo extractivista. Necesitamos, y usted revisa, los últimos países que han salido del subdesarrollo precisamente han apostado muy fuertemente a los procesos en el orden educativo, y ahí ya se marca una pauta. Este gobierno, lo que resulta al final del día es la continuidad, como usted bien lo dice, del gobierno del señor Moreno, es decir, han pasado 4 años, 100 días de lo que ha sido lo mismo, digamos, porque no ha cambiado básicamente nada, sobre todo en el orden presupuestario. Ahora, Juan Cristóbal, si bien es cierto que no se ha presentado, no se ha hecho público, no sabemos si el gobierno lo está trabajando, este Plan Nacional de Desarrollo. El día de ayer le pudimos escuchar al ministro Cueva, al ministro de Economía y Finanzas, haciendo una muy breve exposición. Asumo que usted lo escuchó, asumo que usted también conoce cuáles fueron las declaraciones sobre el plan económico. ¿Qué lectura le deja esto? Bueno, no conozco, no le escuché al exministro de Economía, más sin embargo, sí me genera una serie de dudas, sobre todo la actuación en estos primeros 100 días, digamos. Si usted quiere, podemos hacer una pequeña valoración de lo que ha significado en el orden económico los primeros 100 días, estimada Rosana. Ahí nos damos cuenta, primero, cuáles han sido las prioridades. No se ha enviado ninguna reforma en el orden económico a la Asamblea Nacional, pese a que fue el compromiso de Guillermo Lasso. Revisen una declaración que da Guillermo Lasso, dice: el primer día de mi gestión como presidente de la República voy a remitir un proyecto económico urgente para poder eliminar el 2% a los microempresarios. Ya han pasado 100 días y no ha cumplido con ese compromiso. Públicamente, si quieren les paso el video, está en la cuenta de Sofía Espina. En todo caso, ¿qué es lo que sí hemos visto? Y lo que sí hemos visto es que se ha estado gobernando por decreto, básicamente, estimada Rosana. Es decir, si ustedes revisan, se están pagando favores de campaña a través de los decretos. Primero eliminan el Seguro Sucre, una empresa pública que daba utilidades. Si ustedes revisan las utilidades en los últimos años, precisamente fueron de 20 millones en los 2 últimos años. Eliminan Seguro Sucre, ¿y eso qué significa? Que van a pasar cerca de 370 millones de dólares a manos privadas, aseguradoras privadas. ¿Quiénes son los dueños de las aseguradoras privadas, estimada Rosana? Vayan y revisen el vínculo que tienen Banco de Guayaquil con Seguros Chop. Revisemos el vínculo que tiene Banco del Pichincha con Seguros del Pichincha, con Aseguradora del Sur. Es decir, están entregando precisamente gran parte del patrimonio de los ecuatorianos. Pero bueno, quizás ahí también, Juan Cristóbal, hay otro debate detrás, todas las irregularidades que se han denunciado respecto de Seguro Sucre, pero no quisiera quedarme en el tema de Seguro Sucre porque estamos abordando otro y el tiempo se nos va y es corto. Entonces quisiera yo avanzar en este proceso, y usted decía que efectivamente Guillermo Lasso no ha emitido o no ha enviado a la Asamblea Nacional ningún proyecto de los que fueron calificados o han sido calificados como urgentes, ¿no? Reformas al Código Laboral. Ahora se habla de que no se va a tocar el Código del Trabajo, sino que va a haber una ley de oportunidades laborales, pero también hay que pensar en una serie de reformas de otro carácter, como es, por ejemplo, el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, las reformas tributarias. Y respecto de todo esto hay otra preocupación adicional, esa falta de apoyo que tiene el presidente Guillermo Lasso dentro de la Asamblea Nacional, lo que incluso al parecer ha llevado a anunciar que va a haber una consulta popular que se llevaría a cabo en este mismo año. Gracias, Rosana. Solo para complementar lo de Seguro Sucre, si es que hay algún indicio de corrupción, eliminen la corrupción, no eliminen Seguro Sucre. Si usted tiene gangrena en un dedo, no se corta la mano, pues, solo para complementar. Con respecto a esa inquietud, estimada Rosana, se nos ha dicho a la Asamblea Nacional que estamos tras un boicot permanente al gobierno nacional. No se trata de eso. Nosotros fuimos los primeros, al menos desde nuestra bancada, en reconocer el triunfo de Guillermo Lasso, pero de la misma manera se tiene que reconocer el triunfo de UNES y de la izquierda, desde el centro hacia la izquierda, en la primera vuelta electoral. Ese es el designio del pueblo ecuatoriano. ¿Qué le puedo decir? En democracia, precisamente, esas son el que decide al final del día es el pueblo ecuatoriano, el mandante.
Si usted revisa las fuerzas políticas que triunfaron en la primera vuelta electoral desde el centro hacia la izquierda, Izquierda Democrática, Pachacute, UNES, digamos, son las que representan la mayoría en la Asamblea Nacional. Eso por un lado, pero por otro lado, cuando se nos plantea que hay un boicot de la Asamblea Nacional, yo le pregunto, Rosana, ¿qué ley en el ámbito económico ha remitido el gobierno de Guillermo Lasso? Más allá del anuncio de que el primer día lo iba a hacer, no lo hizo. Han pasado 100 días, han enviado 2 proyectos de ley que se están tramitando, y eso tengo que decirlo con claridad, se están tramitando en la Asamblea Nacional. La primera es una reforma a la ley de comunicación y la segunda es una reforma a la ley de educación superior. Ambas leyes se están tramitando en la Asamblea Nacional, estimada Rosana. ¿De qué boicot nos están hablando? No hay tal boicot. Lo que no hay es el envío, la remisión de la ley o de alguna reforma de carácter económico, primero. Lo segundo, se anuncia por parte del presidente de la República la elaboración de un proyecto recién, luego de 100 días, un proyecto que podría aglutinar una serie de reformas en el orden de hidrocarburos, el tema petrolero, en el orden minero, en el orden de los sectores estratégicos, de electricidad, y también hablan de reformas laborales, es decir, estaríamos hablando de una ley trole nuevamente. Yo solo les recuerdo al presidente Lasso que para poder remitir una ley, según lo que establece la ley de la función legislativa, se tiene que versar sobre la misma materia. Entonces, cuidado, y nuevamente nos acumulan una serie de reformas similar a lo que pasaba en la década de los 90, la ley Trole 1, la ley Trole 2, y ya en el gobierno de Moreno la ley Trole 3 que remitieron. Ojalá no estemos ante la ley Trole 4. En todo caso, habrá que revisar, habrá que ver qué es lo que se nos plantea por parte del Ejecutivo. Para nosotros hay líneas rojas, yo sí debo decirlo públicamente, estimada Rosana, para nosotros hay líneas rojas. Ojalá se pueda generar un encuentro, como dice que se llama el nuevo gobierno del señor Lasso, un encuentro con el gobierno. Nosotros estamos dispuestos a sentarnos a conversar. ¿Para qué? Para plantearle precisamente las líneas rojas que sí tenemos. ¿Cuáles son estas líneas rojas, Juan Cristóbal? Gracias, Rosana. Tienen que ver con regresión en derechos laborales. Para nosotros, eso primero está prohibido por la Constitución de la República. Y cuidado en decir, como se lo ha dicho, así suelto de huesos, que hay algunas personas que tienen que quedarse con el Código de Trabajo y hay otras personas que hoy están sin empleo que tienen que quedarse con otra ley. Dentro de esta nueva ley que se estaría ya trabajando, según anunció el propio ministro. Y el presidente la ley de oportunidades laborales. Y le hago una reflexión, estimada Rosana. Entonces vamos a tener ecuatorianos de primera y de segunda, los que sí están amparados sus derechos laborales y los que no están amparados sus derechos laborales. Eso no es posible en el país, la Constitución lo prohíbe, estimada Rosana. Entonces yo creo que se suelta con demasiada ligereza esa serie de acciones o esa serie de propuestas. En el otro orden, en el orden de plantearle al país regresión de derechos laborales, para nosotros es línea roja. Regresión de derechos sociales o derechos económicos también es línea roja. Nosotros vamos a defenderle, sobre todo a los ciudadanos que confiaron en nuestra propuesta política, de cualquier tipo de regresión en derechos. ¿Por qué? Porque eso está impedido por la propia Constitución de la República. Si es que quieren avanzar en un modelo de desarrollo, si es que tienen una propuesta que busque reducir las tasas de interés, por ejemplo, para poder reactivar la economía, cuente con nosotros. Para eso estamos. Vamos a reducir las tasas de interés, las comisiones que se cobran en la banca, en las cooperativas. Vayan y vean cómo está la situación hoy del país con respecto al accionar de los servicios financieros, de los servicios bancarios y sobre todo de los costos del dinero en el Ecuador. Son de los más altos de América Latina y del mundo. El costo de intermediación financiera, es decir, el dinero que cobra la banca o que paga por las pólizas o por la captación de dinero versus lo que presta, es el más alto de América Latina y uno de los más altos del mundo. Si queremos reducir eso, cuenten con nosotros. No van a tener el apoyo de la bancada de UNES. Si es que quieren generar un modelo de reactivación económica en el orden
en el orden de la generación de reactivación de la demanda. Ahora, Juan Cristóbal, en honor al tiempo y para ir cerrando este diálogo de manera muy concreta, han pasado 100 días con un exitoso plan de vacunación que de lo que se ha venido manifestando era vital no solamente para cuidar la salud y la vida de los ecuatorianos, sino para poder empezar o arrancar, intensificar un proceso de reactivación económica más contundente. ¿Cuál es las expectativas de ustedes, sobre todo en la coyuntura política, luego de estos 100 días? ¿Qué se viene ahora? Bueno, yo debo reconocer que efectivamente se ha logrado generar un programa de vacunación. Comparado con Moreno, cualquier cosa es exitosa, pues, o sea, no vamos a comparar lo que fue el desastre del gobierno de Moreno con lo que podría ser cualquier otro escenario o cualquier otro gobierno, por un lado. Por otro lado, ¿qué es lo que se viene? Bueno, en el orden del legislativo, dentro del ámbito de la fiscalización, hoy tiene que calificarse el juicio político a Richard Martínez, ese nefasto personaje que decidió prepagar la deuda de manera anticipada y el manejo oscuro de la deuda externa. Yo sé que en algún momento incluso su viceministro se reunió con los acreedores de nuestra deuda previa al pago de esos valores que estaban pendientes. Entonces, en el ámbito de la fiscalización, hoy debería calificarse el juicio político a Richard Martínez. En el ámbito de la legislación hay una serie de iniciativas de carácter económico, de carácter social. Hay una serie de leyes que se están tramitando en la Asamblea Nacional que deberían aprobarse, muchas de ellas, otras deberían observarse. Están los debates, digamos, dentro del pleno de la Asamblea. ¿Cómo va a responder la Asamblea, Juan Cristóbal, la bancada de ustedes respecto de estas denuncias, de estas nuevas denuncias de Fernando Villavicencio sobre las glosas de varios asambleístas? Mire, luego de destapar la olla de grillos de lo que fue el manejo de la Contraloría General del Estado, lo mínimo que nos queda son dudas, pues. Cuando llega un funcionario a la Comisión de Fiscalización y dice que la Contraloría se encargaba de buscarte el problema para luego venderte la solución, lo mínimo que tengo es dudas sobre el accionar direccionado, corrupto de la Contraloría General del Estado. Por supuesto, si es que alguien, y habrá que diferenciar, digamos, aquellas glosas establecidas con sustento técnico y aquellos glosas elaboradas precisamente para perseguir a sus opositores. Pero justamente eso es lo que se requiere, ¿no? Que se transparente estos temas, que se transparenten estas situaciones, la situación de cada uno de los asambleístas que ha sido involucrado por parte de Fernando Villavicencio a través de estas denuncias. Quizás lo que los ecuatorianos, las ecuatorianas esperamos es precisamente eso, que se transparente, pero ahora ahí hay un apoyo por parte de ciertos sectores de la Asamblea Nacional en esta disputa de si se debe o no se debe entregar la información. Hay ya un pronunciamiento de Carlos Riofrío, que ha hecho además una petición a la Procuraduría. Yo pienso que toda esta información debería ser transparente para que sean los ciudadanos los que puedan conocer y tomar sus propias decisiones respecto de qué opinan o qué no sobre lo que está ocurriendo. Bueno, si es que yo también considero que hay alguna información que debería ser pública, pero previo a hacerla pública hay que reformar precisamente los mecanismos que establecen la reserva de esa información. Usted no puede sacar la información si está prohibida por la ley, pues. ¿Por qué? Porque está violando la ley. Primero hay que reformar esos instrumentos que mantienen la reserva antes de poder hacerla pública, no al revés. ¿Por qué? Porque está transgrediendo la norma, la ley, y eso es penado en el Ecuador en este momento. Lo otro, hay que tener una diferenciación muy clara, no solo lo que ocurre en el ámbito de la Asamblea Nacional, porque yo sí veo un direccionamiento a poder poner en el foco de la discusión los temas que ocurren al interior de la Asamblea Nacional, más allá de algunos casos que tendrán que ser esclarecidos por aquellos asambleístas señalados, pero no se dice nada, absolutamente nada, de aquel funcionario del Ejecutivo que esté entregando puestos, por ejemplo, a cambio de votos. Ya vimos lo que fue el reparto en el gobierno de Lenín Moreno. Se repartieron hospitales, gobernaciones y una serie de cargos a asambleístas para poder tener los votos dentro de la Asamblea Nacional. Ojalá y no estemos frente a otro reparto recargado 2.0 de lo que fue el gobierno de Moreno. Pero aquí se sataniza la labor o la acción que puede ser, y de hecho
es una acción dolosa, transgrediendo lo que dice la Constitución y las leyes de la República, que un asambleísta gestione un cargo público. Pero ¿qué se ha dicho acaso o por qué no se hace el mismo escarnio público a aquel funcionario del gobierno, aquel ministro de Estado, que efectivamente le dio esa posibilidad de colocar a ese funcionario? Entonces se juzga con diferente rasero por parte de determinados medios de comunicación, no de todos, y de determinados actores políticos. Claro, se sataniza a ese asambleísta, pero no se dice absolutamente nada de ese ministro de Estado que está entregando precisamente ese cargo o ese puesto público. Entonces, ¿qué hay detrás? Hay una estrategia de desgaste de la Asamblea Nacional ante la caída evidente también de la aprobación del gobierno nacional. Entonces, quizás esos son algunos de los elementos políticos que los dejo para la reflexión también. Bien, muchísimas gracias. Ha sido el asambleísta Juan Cristóbal Lloret de la provincia de La Suay, del movimiento Unión por la Esperanza.